A continuación desarrollaré en volandas un tema que voy a retomar después en el diálogo con la doctora Roxana Vázquez, que es nuestra invitada de hoy. El tema es el tema de la alienación. Hay un verso de Esopo, el célebre fabulista griego del siglo VI a.C., que dice así: que no sea de otro dueño el que puede ser dueño de sí propio, de sí mismo, ¿no? Este verso de Esopo fue además el lema de Paracelso, muy posteriormente, ¿no? El famoso alquimista y médico suizo del siglo XVI, ¿no? Él había nacido en 1493 y murió en 1541, o sea, fue personaje del XVI. En nuestro vocablo alienación procede del latín alienatio, y de alienare, que quiere decir convertir en otro, cambiar, hacer ajeno, diferente, desemejante. Plauto, el famoso comediógrafo latino, decía: nunca me alienabis, nunca me harás distinto de lo que soy. Esto lo decía Plauto, pero ahora fácilmente podríamos decir que nuestra cultura y la llamada civilización, ¿no? Todos a una, podríamos decir, ¿no? Semper me alienaves, ¿no? Siempre me harás distinto de lo que soy, ¿no? Porque ahora la alienación impera soberana, ¿no? Ahora, por supuesto, aparte de esta acepción primaria, ¿no? que se aprecia en Plinio y en Plauto, ¿no? Había otras que son las que modernamente corresponden al verbo alienar, ¿no? O sea, al verbo enajenar, que jurídicamente significa pasar o transmitir a otro el dominio de una cosa o algún derecho sobre ella. También alienar o enajenar significa sacar fuera de sí, ¿no? Entorpecerle a uno el uso de la razón, perturbarle sobremanera el juicio, enloquecerlo al hombre que tenía desquiciada la razón. Los latinos decían de este hombre que era un hombre de alienata mente, ¿no? De mente alienada, enajenada. El amante apasionado tampoco es dueño de sí, ¿no? Hay un Yaraví de Melgar, de Mariano Melgar, el Yaraví Crueldad, que dice así: habéis pues firmado ya la sentencia de mi muerte, dueño tirano. Dueño, dicho aquí de la mujer, ¿no? Porque antiguamente en los requiebros amorosos se decía dueño mío y no dueña mía, ¿no? Ese era un uso antiguo que se ha perdido. Y en este caso todavía dueño tirano, ¿no? Porque es muy común, pues, en el lenguaje de la pasión decir, no, tú eres mía, yo soy tuyo, tú me perteneces, nos pertenecemos, etc., ¿no? Entonces los amantes sienten propietarios, ¿no? Dueños del otro, ¿no? En esa medida están alienándose y terminan siempre alienados. Cuando el mérito no es propio, cuando el mérito es ajeno, entonces este mérito, ¿no? En latín se decía alienus. Por ejemplo, el hijo de otro, el hijo ajeno, es alienus puer, ¿no? Esa es una expresión para significar el hijo que no es mío, que no es propio, sino el hijo de otro, ¿no? Otro, en latín significa, se dice alius, ¿no? Ese es otro, el que no soy yo, sino es otro, ¿no? Entonces, quiero sencillamente que retengan, ¿no? Los conceptos de otredad y de ajenidad. La otredad y la ajenidad son básicas con respecto a la semántica del vocablo alienación. Cuando sigo un modelo de vida ajeno, cuando actúo y me desenvuelvo en función de valores que no son míos, sino valores de otros, cuando sucede esto, entonces estoy alienado. Cuando uno se vuelve distinto de lo que es o de lo que puede ser, cuando uno no es uno mismo, cuando uno es infiel a su esencia, cuando uno es traidor de su propia índole, entonces en esa medida uno está enajenado, uno está alienado. Hay una carta del gran novelista Flaubert que dirige el 9 de agosto de 1846 a su amante Luis Collet y le dice:
Para ser digno de ti, quisiera ser distinto de como soy. Así, distinto de como soy, ¿no? O sea, Flaubert quería alienarse, ¿no? Estaba en una relación amorosa muy intensa, entonces quería ser distinto de cómo era realmente. O sea, quería ser una persona alienada para satisfacer al otro o a la otra, en este caso su amante, ¿no? Ahora, esta alienación es comunísima, es moneda corriente, ¿no? Y logra siempre, termina por imperar en toda la época, ¿no? Tanto es así que Hegel decía que la historia del hombre en realidad es la historia de su enajenación. Para Marx, como saben, ¿no?, el proceso de la enajenación, de la alienación, ¿no?, se manifiesta en el trabajo y en la división del trabajo. El trabajo puede ser una relación productiva con la naturaleza y en esa medida puede ser la manifestación, la explicitación de nuestras facultades humanas. Sin embargo, para Marx, a medida que la propiedad privada y la división del trabajo se desarrollan, el trabajo asume una existencia separada del hombre, ¿no?, y de su voluntad y de su planeamiento. Y otro tanto ocurre con los productos del trabajo. Entonces el producto del trabajo llega a oponerse a quien lo produjo, es decir, al trabajador, y se opone en calidad de ser ajeno, ¿no?, en calidad de poder independiente. Entonces el trabajo está pues alienado, ha dejado de ser parte de la naturaleza del trabajador. Ahora el trabajo le es ajeno, le es extraño, es alienus. Y el trabajador ya no se realiza en su trabajo, ¿no?, sino que se niega. El trabajo deviene estéril, esterilizante, ya no puede ser creativo porque está alienado. Erich Fromm, comentando los manuscritos económicos filosóficos de Marx, dice con mucha razón que la historia ha hecho una sola corrección a Marx. Marx creía que la clase más enajenada, que la clase más alienada era la clase trabajadora y que desalienándola, entonces prácticamente obtendríamos su liberación. Esa es la única equivocación que cometió Marx, porque la historia ha demostrado que más alienados que el simple obrero, que el trabajador manual calificado, están o pueden estar pues el ejecutivo de la alta burguesía o el empleado de la clase media, ¿no?, o la señorita que pasea, ¿no?, la esplendidez de su anatomía en una pasarela, ¿no? Esos están más alienados pues que el que tira martillo en una fábrica, ¿no? Cuando la alienación reina soberana en una época, entonces se puede decir de esa época lo que Marx decía, perdón, lo que Hegel decía, no, Marx decía de la suya, ¿no? Y en esto acertó. Decía, la verdad carece de pasión y la pasión carece de verdad. Ahora, un concepto íntimamente relacionado con el de la alienación es el concepto de la cosificación. Marx y posteriormente el gran filósofo húngaro György Lukács, ¿no?, se escribe Lukács, ¿no?, y se pronuncia Lukács, así como el escritor rumano Cioran, se escribe Cioran, pero no se pronuncia Cioran, sino Cioran. El otro día en San Marcos, en una conferencia, estaba entre las personas concurrentes Mihaela Radelescu, ¿no?, y le oí decir Cioran, ¿no?, efectivamente se pronuncia así. Y yo recuerdo además que el nombre del famoso religiólogo rumano Eliade es Mircea, se escribe Mircea, ¿no?, pero se pronuncia Mircea, ¿no? Cuando conversaba yo con el profesor Juan Adolfo Vázquez, que estaba en Pittsburgh, ¿no?, a veces lo invitaba a Eliade a su casa para comer y él oía pues que la mujer de Eliade le decía Mircea. Bien, vean, para que se entienda esto rápidamente, ¿no? Tanto Marx como Lukács han dicho que el hombre alienado, que no advierte su alienación, siempre termina cosificado. Y en tanto que cosificado ya no es recuperable, porque es la conciencia fosilizada, ¿no? Vean, esto que tengo aquí, esto de aquí, es una botella, ¿no? O sea, esto de acá es una cosa, ¿no? Es un objeto. Entonces imagínense ustedes, ¿no?, que yo me convirtiera en botella, que yo me convirtiera en cosa.
Entonces la botellización de mi persona, ¿no?, sería la cosificación de Marco Aurelio de Neri. Marco Aurelio de Neri convertido en cosa, en objeto, en botella. El hacer del hombre, cuando es un hacer que se corresponde con el ser del hombre, entonces tiene una consecuencia que se traduce en la conducta y en cualesquiera cosas que haga este hombre. Pero cuando ese hacer del hombre no se corresponde con su ser, con su esencia, entonces, y cuando además, para colmo y remate, es un hacer impuesto, entonces en esa medida el hombre que se ve forzado a hacer cosas que no son propias de él sino de otro, es un hombre alienado. Supongamos el médico, en tanto en cuanto se desenvuelve en la vida como médico, hará cosas que son propias del médico, ¿no? Pero si un día quiere hacer lo propio de un albañil o de un torero, y todavía es forzado a ser albañil temporalmente o a ser torero temporalmente, entonces va a ir absolutamente contra su índole y contra su esencia y será un traidor de sí propio, porque todo eso le es ajeno, todo eso es alienus, no es propio. Entonces tendrá naturalmente una conducta completamente alienada. La condición fundamental para desalienarse es despertar, ¿no? Advertir que uno está alienado, que uno está enajenado. El problema del hombre moderno, y yo digo hombre moderno, pero me refiero tanto a hombres cuanto a mujeres, ¿no?, es que los más de ellos están dormidos o semidormidos, ¿no?, y no advierten su alienación. Estar alienado es malo, pero no advertir que uno está alienado es gravísimo, porque es un paso nomás, está uno a un paso de convertirse en cosa, ¿no? Creo yo que este desarrollo en Marx y en los marxistas modernos de la alienación ha sido muy interesante y productivo, porque tiene dimensiones, la alienación, pandémicas, ¿no? Y la cosificación también, ¿eh? Y entonces cuando una cosa es tan grande como el mapa del que hablaba Borges, que era el mapa exactamente del tamaño del territorio, entonces como era el tamaño del territorio, ya no se notaba dónde estaba el mapa, pues claro que era como el territorio, así de grande, ¿no? Entonces así de grande también es la alienación y la cosificación. Bien, quería decirles esto porque creo que era importante y seguramente en la conversación con la doctora Vázquez retomaremos este asunto y ahora aquí hacemos el primer corte.